Lunes 19 de abril. Evangelio según San Juan. Después de la multiplicación de los panes, cuando Jesús dio de comer a 5,000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el lago. Al día siguiente, la multitud que estaba en la otra orilla del lago se dio cuenta de que allí no había más que una sola barca, y de que Jesús no se había embarcado con sus discípulos, sino que éstos habían partido solos. En eso llegaron otras barcas desde Tiberíades al lugar donde la multitud había comido el pan. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm para buscar a Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo llegaste acá?». Jesús les contestó: «Yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto signos, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna y que les dará el Hijo del Hombre, porque a este el Padre Dios lo ha marcado con su sello». Ellos le dijeron: «¿Qué debemos hacer para realizar las obras de Dios?». Respondió Jesús: «La obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Hermanas y hermanos, el Evangelio de hoy contiene muchos elementos para una larga reflexión, pero pongamos atención solo en algunos. En primer lugar, se hace referencia al otro lado del lago. Hay idas y venidas de barcas y hombres movidos por una inquietud. ¿Dónde está Jesús? La otra orilla, a donde van, es más que un lugar geográfico. Es una situación en nuestra vida. Se nos relata el traslado de la gente desde donde sucedió el milagro de la multiplicación de los panes hasta Cafarnaúm en busca de Jesús. Para San Juan, los milagros y esta reciente la multiplicación de los panes también son un pretexto para presentar un mensaje profundo sobre la figura de Jesús. Es el Evangelio que trasciende los hechos y expresa un contenido teológico. Siempre en el Evangelio de San Juan, los signos son cauces expresivos de realidades más profundas que se han de descubrir, y en este texto se inicia, para continuar en los siguientes, una catequesis sobre la Eucaristía, el discurso del pan de vida. A partir del movimiento y búsqueda que aparece en el Evangelio, debemos decir que todos tenemos una barca para desplazarnos por la vida, un desplazamiento material o un desplazamiento espiritual, pero todos nos movemos y buscamos. ¿Qué buscamos? ¿A quién buscamos? Hay una búsqueda de bienes materiales normal. Hay preocupación grande por la situación económica que deja tras de sí esta crisis sanitaria. Mucho sufrimiento, muchas familias pasándola muy mal, no tienen qué comer. La multiplicación de los panes supuso colaboración de los apóstoles. Hoy también hay muchas personas empeñadas en dar de comer, aliviar el sufrimiento humano al cual es sensible Jesús, rostro amoroso y misericordioso de Dios, y pide nuestros panes y peces para compartir. Y dejando la tierra firme, por fin encuentran a Jesús. Encontrar a Jesús, dialogar con Él, ha supuesto movimiento y desinstalación, un ponerse en camino, iniciar un movimiento de búsqueda, dejar la zona de confort. Eso es también lo que nosotros necesitamos para encontrar al Señor. Dejar nuestra propia zona de confort, nuestra pasividad.
y Él nos ayuda a orientar nuestras búsquedas. Nos sitúa frente a nosotros mismos y nos pregunta, ¿por qué me buscan? También nosotros debemos hacernos la pregunta, ¿por qué o para qué buscamos al Señor? Y Jesús, como un admirable pedagogo, después de dejar al descubierto las motivaciones iniciales de quienes le buscaban, la ambigüedad de sus deseos, va conduciendo a sus oyentes y a nosotros hoy al descubrimiento de otro pan, otro alimento, otros valores. Trabajen, no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura hasta la vida eterna. El alimento que sacia de verdad al ser humano es un alimento espiritual, que nos viene dado a través de Jesús. ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Qué méritos tenemos que presentar para que ese alimento que es Jesús y su mensaje llegue a nosotros? ¿Qué tenemos que hacer para que nos ayude a crecer como creyentes comprometidos en hacer vida su palabra? Y le preguntan directamente a Jesús, Maestro, dinos qué hemos de hacer para realizar las obras de Dios. ¿Qué tenemos que hacer para ser gratos a Dios? Jesús no les da un listado de obras para hacer. Nos sitúa en otro nivel, en otra dimensión. Como primer movimiento, no está en hacer, sino en dejar a Dios hacer su obra en nosotros. La auténtica obra de Dios es la que Él realiza en el creyente, en usted y en mí, en todos los que están dispuestos a creer en Jesús como el enviado de Dios. Es una llamada a nosotros, quizá creyentes de siempre, a reavivar y reafirmar la fe en el Señor Jesús. Que Dios les bendiga y les proteja.